Este es un salterio, un instrumento punteado, o sea, se toca con una pluma normalmente y está afinado de forma en la cual pues, se ajusta a los distintos modos medievales. Hay 4 modos medievales auténticos, llamados auténticos, y los otros 4 modos son los plagales. Es la forma, lo llamaríamos hoy día como la tonalidad. Las fídulas o las violas medievales derivan de la lira bizantina. Y el puente, si ustedes pueden ver, el puente también es barroco, es distinto de los violines modernos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Natalie y hoy tengo una sorpresa. Les quiero presentar al historiador, filólogo y coleccionista de instrumentos históricos, Emanuel Mora Iglesias. Así es que esto es un tour de su estudio donde tendremos una conversación amena sobre la música, la historia de la música y en particular la que viene de la Edad Medieval. Empecemos. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica en el Departamento de Filología Clásica y en la sección de Historia de la Cultura, ¿verdad? Tanto uno está en la Escuela de Filología y la otra está en la Escuela de Estudios Generales. Entonces, básicamente soy historiador y filólogo clásico y mi enfoque de estudios ha sido la historia de Grecia y de Roma, y también sus textos. Pero también la historia medieval me interesa mucho. Precisamente a partir de ese interés por la historia medieval es donde vino el interés por la música antigua y específicamente la música de la Edad Media, del Renacimiento y del periodo barroco. Todo esto se le llama en inglés early music, o sea, música antigua en términos generales en castellano. Hace años tuve la oportunidad de ir al antiguo Instituto Costarricense de Cultura Hispánica y vi ahí un concierto de un amigo mío, el cual no sé desde hace mucho tiempo, de Reinaldo Valdeperas, y también me tocó conocer a don Enrique Góngora, del Collegium Musicum en Casa Italia. Estamos hablando de los años por ahí 1984, más o menos. Y a raíz de esos encuentros con estos dos grandes humanistas fue donde nació el interés por la música antigua. Qué bonito. Pero también, si bien entiendo, tienes familiares que son que trabajan o han trabajado en la liturgia. Así es. Mi abuelo fue Manuel Mora Garro, que fue un luthier, estableció una escuela de lutería en Costa Rica, y mi padre, a pesar que no era su profesión, digamos, principal, hizo 19 violines, aprendió con mi abuelo e hizo 19 violines, algunos de los cuales pues se situaron muy bien. Yo tengo uno de esos violines. Y entonces, como historiador y filólogo, me imagino que habrás indagado en los detalles de cada tipo de instrumento. Así es. ¿Con cuál empezaste? Comencé en primer lugar con el violín moderno. ¿Cuál es la historia de los violines y de dónde vienen? Historiadores han dicho que los primeros violines venían de Cremona, Italia, de luthiers como Andrea Amati, que es uno de los más reconocidos. Incluso en la pequeña edad de hielo se dice que la madera crecía de una forma más densa a causa del hielo, y fue en esta misma época en la que los luthiers Stradivari, Amati, entre otros, crearon sus violines. Entonces, se supone que los violines que se produjeron en esa época, por lo tanto, tenían un sonido más profundo e inimitable. Y tan recientemente como el 2022, se vendió una foto del fotógrafo surrealista Man Ray de Kiki de Montparnasse, una mujer que en la foto le da la espalda nuda a la cámara con 2 oídos de violín en forma de F en el área lumbar. Y esa foto hasta el día de hoy es la más cara, es decir que se vendió por 12.4 millones. Entonces yo me pregunto,
¿Qué será la fascinación con los violines? ¿Tú qué piensas? Este violín es pues el violín que yo usaba los años que pasé estudiando en Praga. Es un violín checo que le tengo de fábrica, que le tengo particular cariño porque pues me acompañó en veranos y en inviernos, ¿verdad? Por muchos años. Pero no hay mucho que decir de él. Es un modelo Steiner, que es el tipo de, digamos, si usted se puede fijar aquí, la tapa es un poquito más elevada, ¿verdad? En las Fs. Es un tipo de violín que se hizo por la familia Steiner, que era del Tirol, del área del Tirol. Y hicieron una serie de instrumentos. Este violín obviamente es una copia de fábrica. O sea, hay que darle un remozamiento en algún momento, ¿verdad? También lo mismo, ¿verdad? El fondo de arce, la tapa de pino. ¿Alguna historia, aparte de los veranos? ¿Alguna buena memoria tocando el violín? En alguna ocasión estaba tocando en mi casa de Maltesque Namiesti. Era una plaza que daba, una casa que daba a la Plaza de los Caballeros de Malta, y me acuerdo un grupo de turistas españoles que dijo: "Oh, oigan el violín, qué romántica que es la ciudad", ¿verdad? Y claro, yo me asomé por la ventana y los saludé. Bueno, no es que toque bien, pero bueno, parece que les gustó ese momento. Eso me hizo mucha gracia. Bueno, este es un violín barroco, hecho en Serbia. Me lo vendió hace unos años mi buen amigo Antonio Simanji. Aquí ustedes pueden ver el acabado, ¿verdad? Es un violín, tiene cuerdas de tripa, ¿verdad? Como los violines barrocos. Y el puente, si ustedes pueden ver, el puente también es barroco, es distinto de los violines modernos. El diapasón es más corto y la forma como está encastrado el diapasón también es distinta, tiene un ángulo distinto del de los violines modernos. El arco, ustedes pueden darse cuenta, es diferente también de un arco moderno. Este violín es apropiado para tocar música de fines del siglo XVII y de una buena parte del siglo XVIII, probablemente hasta los 1780, 1790 incluso. La tapa es de abeto, de pino abeto, y el fondo, como los violines modernos, también en su mayoría es de arce. Ese es el material en que está construido. Este otro violín tiene un significado especial porque fue hecho por mi padre, Emanuel Mora Torres. Es un violín moderno de Stradivarius con ciertas variantes, un poquitito más delgado que los Stradivarius. Fue un experimento que hizo mi padre. También está hecho a la manera barroca, sobre todo porque fue modificado por Martín Prada hace años. En realidad fue un violín hecho a la manera moderna, pero fue modificado para que fuera barroco. Le hacen falta las cuerdas, debo volverlo a encordar. Y bueno, esta es si ustedes se fijan aquí en la voluta, es especialmente trabajada, ¿verdad? Tiene un grueso, tal vez lo puede ver de este lado, ¿verdad? Un grueso muy particular, ¿verdad? Un grosor particular. Y bueno, y aquí sobre todo es esta parte es muy interesante, que son los filetes que mi padre puso en el fondo del violín, pero también llegan a
llegan el brazo del violín, suben por la voluta, y si usted se puede fijar, aquí le dan la vuelta. Es un trabajo muy difícil realmente, y es un violín de alta calidad. Es hecho en 1962 por mi padre. Uno de los 19 violines que hizo él. Hay uno de estos violines que hizo que estaba en Londres, en una orquesta en Londres, no sé si en la Filarmónica, no me acuerdo. Poco tiempo después me hice un ravel, que es un instrumento de arco de la Edad Media y del Renacimiento, y de ahí comencé pues a tocar otro tipo de instrumentos. Estos son un par de rabeles. El ravel es un instrumento en principio de origen pues árabe, porque se deriva del rabab, y son instrumentos, ustedes lo pueden ver, están hechos sobre solo un bloque de madera, el que se escarba y al que se le pone una tapa y el puente y las cuerdas. Se usaban en la Edad Media, desde el probablemente siglo XI hasta más o menos el siglo XVI, principios del XVII, ya entrados en el Renacimiento. Pretorius lo describe más o menos con esta forma en el Sintagma Musicum, un tratado de organología, y pues se dejaron de usar ya en el siglo XVII definitivamente, aunque hoy día en el folclore de Castilla, por ejemplo en la península ibérica, en la madre patria, en España, se usan todavía para música popular con una forma un poco distinta. Uno es un ravel soprano, si podríamos identificarlo de esa forma, y el otro sería un ravel alto. Esa era la forma como los clasificaron ya en el Renacimiento. ¿Y cuál es el soprano y cuál es el soprano? Es el más pequeño y el alto es el más grande. Y con ese conocimiento que ahora tienes, ¿qué dirías que es la diferencia entre esos instrumentos medievales en el sentido de las notas o incluso en la construcción con lo que hoy se usa normalmente? Hay grandes diferencias. Por ejemplo, las cuerdas tienden a ser de tripa, en casi todos, no todos, pero la mayoría tienen cuerdas de tripa. El sonido tiene mayores armónicos que los instrumentos modernos, pero a su vez tiene menor potencia. El sonido es un poco probablemente más dulce que los instrumentos modernos, y la variedad de los instrumentos antiguos dentro del mismo tipo de instrumento es mucho mayor, porque hay menos estandarización de los mismos. Y por ejemplo, cuando hablas de la historia romana o la historia griega, ¿dónde influye la música en esas épocas? ¿O cómo fue que eso se introdujo? No sé, ¿me podrías hablar un poco sobre eso? Bueno, la música, o la presencia de la música en la historia de la humanidad viene desde mucho antes, ¿verdad? De Grecia y de Roma. Se pierde en la historia. De las primeras evidencias que tenemos probablemente es el poema épico de Gilgamesh, ¿verdad? En Mesopotamia. Pero relacionado a Grecia, pues tenemos evidencia, sobre todo en, llamémosle así, notas de música, en epigrafía, ¿verdad? En piedra. Y de allí es donde se ha podido reconstruir alguna de la música de la antigua Grecia. Asimismo, con la iconografía que tenemos, ha sido posible reconstruir instrumentos como la lira, la cítara, el aulos, ¿verdad? Que es una flauta doble, en la antigua Grecia, etcétera, etcétera. Y en la antigua Roma sabemos qué instrumentos tocaban los romanos, pero no sabemos cómo sonaba esa música. Mi bisabuelo, don Luis Bani Laurita, llegó a Costa Rica en 1905,
y se estableció primero en Limón y luego en San José. Él tuvo una serie de negocios. Se encuentra uno en la avenida central que se llamó el Bon Marché, donde luego se ubicó la Gran Vía. Él para atrás pues tenía algunos ancestros, ¿verdad?, que eran pintores, ¿verdad?, sobre todo del periodo barroco, del Renacimiento, en el norte de Italia, en Siena. A pesar que él venía de Calabria, de Morano Calabro, donde venían muchos de sus paisanos acá en Costa Rica. Eso es. Una pieza, por ejemplo, del siglo II a.C., de Terencio, que fue un comediógrafo romano del Círculo de los Escipiones, por ahí el 168, por ahí antes de Cristo, parece ser que nos había legado unas notas relacionadas a una de sus comedias, la Écira. Pero al parecer todo eso ha sido digamos puesto en duda por muchos especialistas. Parece ser que la pequeño fragmento no es real, no es verídico. Y bueno, eso es lo que sabemos. Y con respecto a la Edad Media, pues sí, hay una gran relación, ¿verdad?, sobre todo de la filología románica, ¿verdad?, el estudio de los trovadores con la música medieval del tiempo de los trovadores, porque así como se acompañaba en la antigua Grecia la poesía con instrumentos musicales, la poesía lírica griega se acompañaba de lira, las elegías se acompañaban del aulos. En la Edad Media Europea, a partir del siglo IX después de Cristo, en la época de Guillermo IX de Aquitania y más para acá, ¿verdad?, en la época de las Cruzadas, los trovadores acompañaban su poesía también con instrumentos musicales. ¿Cuáles? Sobre todo la viola medieval, ¿verdad?, o fídula. Ese era el instrumento principal. Es una viola o una fídula de la Edad Media, copia de una del siglo XIII, de las iconografías de las cánticas de Santa María de Alfonso X el Sabio. También tiene cuerdas de tripa, tiene 4 cuerdas sobre el diapasón y una cuerda fuera del diapasón. Es una de las afinaciones que nos da, usa una de las afinaciones que nos da Jerónimo de Moravia en su tratado del siglo XIII. Y aquí puede ver el fondo. Está hecha en la Argentina por el señor Dalmau, que es un luthier de allá, de Mendoza, creo. Les digo, está basado en la iconografía del siglo XIII en castellano. Y el detalle donde hay una que está afuera. Hay una que está afuera. Esto es una cuerda de bordón. Se usa pues para acompañar y se toca también pues con los dedos. Tiene una técnica especial para tocarla. ¿Puedes tocar una nota? ¿En dónde? ¿En el bordón o en todo el instrumento? Está desafinado. Tendría que afinarlo, pero está un poco desafinado. Esta es otra viola o una fídula medieval, más bien es tardo medieval, basada en un modelo del siglo XIV. En el año 92 llegó un grupo a Costa Rica que se llamó Pro Música Antigua de Madrid, y Miguel Ángel Tallante fue el que envió el plano de este instrumento. Se construyó en el taller de mi abuelo, operarios, y aquí pueden ver ustedes el fondo del instrumento. Es de una madera que se trajo de Alemania. Nosotros importábamos madera de Alemania en esa época. Esto es arce, y esto también es pino, tal y como se usan los violines. Esto es incrustado, ¿verdad? Bueno, tiene 5 cuerdas como la otra viola que la vieron ustedes. La afinación es otra de las de Jerónimo de Moravia, distintas, y es un instrumento que sirve tanto para acompañar como para tocar melodía, ¿verdad? Se usó... ¿Quién era el abuelo?
Mi abuelo era Manuel Mora Garro, pero esto no lo hizo él, se hizo en el taller de él. Ahí tiene usted la etiqueta, ¿verdad? La etiqueta. Las fídulas o las violas medievales derivan de la lira bizantina. No vienen realmente del mundo árabe. Lo que sí viene de Oriente es el uso del arco, ¿verdad? El uso del arco sí viene de Oriente. Y los rabeles, a pesar de que derivan del rabab, dan como origen un instrumento posterior que se toca hoy día en Grecia, que es la lira cretense, probablemente en parte derivadas del rabab y en parte derivadas de la lira bizantina también. Y posteriormente se hicieron acompañar de otros instrumentos, pero la poesía estaba totalmente ligada a la música. La literatura estaba ligada a la música. Era una poesía para oír más que para leer. Sí, porque eso me hace pensar en los griegos que tenían muchos eventos al aire libre, donde tenían como dramas que a veces eran trágicos, otras veces eran comedias, y me imagino que en esas épocas también usaban la música como para dramatizar un sentir, ¿verdad? Efectivamente, ahí hay toda una discusión, porque por ejemplo algunas de las obras más importantes de la historia de la literatura, como los cantares de Gesta, no se conoce la música con la que acompañaban esos textos, porque no han quedado. Hay alguna reconstrucción que se ha hecho de esto, sobre todo un francés, Brice Duisy, ha trabajado mucho en esto, incluso con una afinación especial que se da para la viola medieval. Es la tercera afinación y se ha trabajado en esto, pero no se tiene la música. Entonces ahí viene todo un proceso de reconstrucción. El cantar de Roldán, el poema del Miosi, todos esos eran cantares de Gesta. Se acompañaban de música, sí. ¿Se conoce la música? No. La música de los trovadores, por el contrario, alguna de ellas no se tiene la música. Por ejemplo, de Guillermo Nono de Aquitania se ha podido reconstruir algo, existen algunas notas, prácticamente ha desaparecido, pero de otros trovadores y de una trovadoresa, una trovairitz, sí que se ha podido encontrar esa música en unos manuscritos posteriores a la época en que vivieron esos trovadores, pero se cree que son las partituras pues, más o menos originales, ¿verdad? Hay una cierta tradición oral, pero también luego se va a plasmar en los textos y en la música que va a ser añadida a esos textos. Y como filólogo, ¿tendrá algo que ver el estudio de las palabras con ese análisis que ellos hacen con respecto a la poesía y la forma en que hablaban o contaban esas historias y la música? Totalmente. De hecho, la palabra trovador viene de tropare, o sea, de encontrar. ¿Encontrar qué? Encontrar las palabras para hacer poesía, ¿verdad? Entonces un trovador es el que encuentra. Y el trovador, por supuesto, que buscaba las palabras adecuadas para transmitir su sentimiento y su pensamiento, pero también tenía que encontrar la música adecuada para reforzar ese sentimiento. Entonces hay una gran relación entre las dos cosas. Este es un salterio, un instrumento que existe en Europa más o menos desde el siglo XI. Es punteado, o sea, se toca con una pluma normalmente, y está afinado de forma en la cual pues, se ajusta a los distintos modos medievales. El instrumento se compró el kit del instrumento en el Early Music Shop, es una tienda en Inglaterra, y se armó acá en Costa Rica. ¿Y qué quisiste decir con los distintos modos medievales? Hay 4 modos medievales auténticos, llamados auténticos, y los otros 4 modos son los plagales. Es la forma, lo llamaríamos hoy día como la tonalidad. Lo que pasa es que los modos no corresponden exactamente a la tonalidad que es mucho más moderna, ¿verdad? Esos son los modos. Como las escalas, los tonos, ¿verdad? ¿Cuál ciudad dirías que es la más musical de las que has visitado?
¿Cuál ciudad es la más musical de las que he visitado? Probablemente Praga para mí, que es donde viví. ¿Por qué? Porque fue una capital imperial y quedó mucha de la tradición musical también que tiene Viena al lado, ¿verdad? Que también es una capital muy musical, y donde se respira arquitectura y arte, también se respira música. ¿Y qué dirías con respecto al uso de las palabras? Porque me imagino que después de analizarlas tanto tendrás alguna opinión al respecto. ¿Dirías que la música de alguna forma a veces sustituye un lenguaje verbal? ¿O será que son dos cosas distintas? No, la música sustituye al lenguaje verbal en muchos casos. Es un órgano portativo del siglo XIV, ¿verdad? Es una copia del siglo XIV. Lo hizo un organero italiano que se llama Paolo Previtali del Piamonte. Pues hace más o menos como unos cuantos meses se recibió. Este momento está un poquito desafinado, pero pues tiene un fuelle. Tengo que ajustarlo, pero bueno, su órgano está también ajustado para tocar de acuerdo a los modos. ¿Cuántas notas tiene? ¿Cuántas notas tiene? Vamos a ver. ...14... 17 notas. ¿Y esto se escuchaba en el siglo XIV? En el siglo XIV, en el siglo XIII probablemente desde antes, ¿verdad? Pero la primera iconografía que tenemos es siglo XIII. Creo que existe algo también que alude a un trovador occitano un poco anterior, pero lo primero siglo XIII, ¿verdad? En las cánticas de Santa María, si no me equivoco, es en el número 60, no me acuerdo, hay una cántica en la cual se ilustra con una miniatura pues la pieza, y hay precisamente un organista que sale con uno de estos órganos positivos, órgano portativo, ese es el nombre adecuado, un órgano portativo o un organeto, se le llama también en italiano. ¿Verdad? ¿Cuántos no nos emocionamos con una idea transmitida a través de la música en las películas, en tantas situaciones, ¿verdad? Así es. Creo que hay que la música es un lenguaje, tal vez no universal, porque probablemente hay pueblos que entienden distintas músicas de una forma distinta, que se perciben, pero al menos, digamos, en ciertos núcleos culturales distintos, pues se transmiten ideas a través de la música que todos en ese núcleo cultural pueden entender. Claro, lo interesante es intentar percibir si realmente una música que fue escrita hace unos 1000 años en Occidente nos transmite los mismos sentimientos que hace 1000 años lo experimentaron. Es muy difícil saberlo, ¿verdad? Porque hubiéramos tenido que estar ahí. En aquel tiempo no habían grabaciones y pues no lo sabemos realmente, pero bueno, hay algo que consideramos que se transmite, ¿verdad? O incluso hoy, que dos culturas completamente distintas escuchen una misma canción y que quizás no sientan igual. Efectivamente, lo mismo pasa con los idiomas. Cuando uno escucha poesía o escucha un texto, incluso cualquier pensamiento en otro idioma, no puede captar totalmente la intención y el significado del otro idioma, ¿verdad? Es así. Muchas gracias por la atención.